La otra operación es el scan. El scan, recuerden que pues es más complicadita que el reduce, en el sentido que él va acumulando los resultados parciales de las cosas. Por ejemplo, si me dicen que haga scan desde 100 con 149, él hace lo que hace el reduce. O sea, dice, bueno, empiezo con 100, luego le sumo 1, me da 101, luego le sumo 4, me da 105, le sumo 9, me da 114, y entonces recoge los valores parciales de esos cálculos y devuelve la lista con los valores parciales de esos cálculos. Si la lista tenía 3 elementos, el reduce devuelve 4, porque el primero es el acumulado y luego empieza a hacer la operación de suma en este caso. Ese sería el reduce o el scan left asociado al reduce left. ¿Qué pasa si es right? Pues si es right, acuérdense que lo primero que hace es operar el 9 con el 100, o sea, el 100 lo hacemos pero como hacia la derecha, de derecha a izquierda. El 100 se opera con el 9, da 109, se opera con el 4, da 113, se opera con el 1, da 114. Pero la lista, pues no es, ni tiene los mismos números, ni es la inversa de esta, ni nada de eso. Son dos, a pesar de que, como la suma es asociativa, el scan right y el scan left, el reduce right y el reduce left dan lo mismo, el scan left y el scan right no dan lo mismo porque el orden en que se van haciendo los resultados intermedios no es el mismo. Y estos son como los resultados intermedios. Entonces, ese es el scan. ¿Cómo podría hacerlo sobre arreglos? Entonces, vamos a programar un scan left secuencial tal que reciba un arreglo de entrada, un elemento A sub 0, una operación binaria asociativa y un arreglo sal para la respuesta. Y entonces, en el arreglo de salida, rellena la respuesta suponiendo que el arreglo de salida tiene una posición más que el arreglo de entrada. Porque acuérdense que la salida tiene un elemento más que la entrada. Ese sería el scan left. Entonces lo miramos aquí en grande porque allá está muy chiquito. ¿Dónde está? ¿Mm? No está ahí. No lo veo ahí. Entonces, ¿cómo sería un scan secuencial? Entonces él dice, el acumulado va en la primera posición del arreglo de salida. Y luego, de ahí en adelante, entonces voy averiguándome, operando lo que llevo acumulado, y en A pongo el acumulado. Entonces voy operando lo que llevo acumulado con el nuevo elemento, en DI, el acumulado con el nuevo elemento, ¿cierto? Y pongo en el arreglo de salida el nuevo acumulado. Y voy haciéndole así hasta que llego al final. Ese es el scan sobre arreglos. Ahora, ¿cómo hago para paralelizar ese scan? Sabiendo que esa es asociativa. Entonces, ¿cómo hago para paralelizar ese scan? Si en principio el resultado del nuevo elemento depende de cuánto llevaba en el anterior, de este acumulado. Entonces, si no tengo el acumulado, ¿cómo hago para calcular el nuevo elemento? Y era la impresión que eso hay que hacerlo secuencial. Porque ¿cómo hago para calcular f de i si no tengo el acumulado hasta ahí? O sea, ¿cómo hago para calcular? Mire, cuando voy a sal de i es igual a, o sea, este a depende de cuál era la anterior. Entonces, ¿cómo hago para paralelizar esa cosa si la anterior no lo tuviera? Si paralelizo, no tendría la anterior. Si no tengo la anterior, ¿cómo hago para calcular? Entonces,
Lo que dice aquí es que eso parece a primera vista muy complicado porque el valor de cada elemento en la secuencia depende del valor previo. Entonces, pareciera necesario esperar los resultados previos para calcular el actual. O sea, parece necesario n pasos antes de poder dar una respuesta sin importar el paralelismo con que contemos. Entonces, aún en esos casos puede haber soluciones. Reutilizar resultados intermedios puede ser la solución. Se hace más trabajo, pero se puede paralelizar, lo cual compensa los cálculos de más. Entonces, miremos cuál es la idea de este. La idea es expresar el scan usando el map y el reduce. Ya hemos paralelizado map y reduce. Si logramos expresar scan usando map y reduce, tendríamos una primera versión paralela. Entonces recordemos qué hace el map y qué hace el reduce sobre segmentos de arreglos. Entonces el reduce recibe un arreglo, un límite izquierdo-derecho y me hace el reduce con F. Y el map recibe un arreglo, el límite izquierdo y el derecho y me hace el map con F. Entonces, ¿cómo podría hacer scan left? Pues lo hacemos más grande, porque es que ahí se ve muy chiquito. ¿Cómo podría hacer scan left? Recibe el arreglo, el acumulado inicial, la función que hay que aplicar, el arreglo de salida, y entonces, fíjense lo que se pretende hacer aquí. Se crea una función, o sea, una función de alto orden, una función que si recibe un i, me devuelve este reduce aplicado al arreglo A entre las posiciones 0 e i, con el acumulado A sub 0, la función f. O sea, le aplico el reduce a la primera parte del arreglo. O sea, f de i le hace un reduce al arreglo entre las posiciones 0 e i. F sub i, lo que hace es eso. Fi es una función que recibe i y devuelve lo que daría el acumulado de hacer f hasta la posición i. Entonces miren lo que van a hacer aquí. Dicen, coge el segmento de arreglo y le aplica map a todo el arreglo, pero con esta función fi. O sea, me va a dar los acumulados en sal, me van a quedar los acumulados de aplicar reduce hasta la posición 1, hasta la posición 2, hasta la posición 3, hasta la posición 4. O sea, los diferentes acumulados me van a quedar en sal. ¿Cierto? Y en la última posición pongo el acumulado de la última entrada con el acumulado que estaba en la última posición. Y ya me quedó, o sea, dice map. Aquí tengo un map con una función que adentro tiene un reduce. O sea que tengo un map reduce eh, en esta solución. Y esa es una solución. Como lo hago con map y reduce, quiere decir que si puedo paralelizar el map y puedo paralelizar el reduce, puedo paralelizar el scan con el map paralelo y el reduce paralelo. Pero eso no es lo que está aquí. Esa es una manera de hacer, pero es una manera, no es la única manera, o sea, no es la más eficiente. En esa versión no utilizamos resultados de términos del cálculo y podemos aprovechar que reduce funciona aplicando operaciones en un árbol. Recuerdan que el reduce fue aplicando operaciones en un árbol. Reduce decía, cojo la primera mitad, la otra mitad, hago reduce de las dos y luego hago f de los resultados. O sea, yo armando un árbol con resultados. O sea, acuérdense que el reduce, si yo tenía este 1, 3, 8, 50, entonces lo que hacía era averiguar el reduce del lado izquierdo, que daba 4, el reduce del lado derecho que daba 58, eh, y ese 4 más 58 daba 62 y así daba el reduce. Así calculaba el 62. Bien. La idea ahora no es reduce sino scan. Entonces el reduce me creaba este árbol hasta aquí arriba y ya daba yo la respuesta. Ahora quiero dar la respuesta del scan. Entonces necesito como devolverme aprovechando los cálculos intermedios. Entonces, por ejemplo, como el scan comienza a partir de 100 y aquí hay un 1, entonces aquí pues él puede saber que primero es un 101.
Pero con este, entonces él dice, ah, no, como aquí ya decía un 4, entonces aquí va a ir 104. Eh, no sé, la idea es, estos ya estaban aquí arriba, entonces ahora necesito como bajar, bajar con los resultados para poner resultados aquí. Mm, aquí ya llevaba un 104. Y aquí, mm, eso, eso. Entonces, este 104 que ya va aquí, a ver, más bien, voy. A los de la derecha, ya tenía de acuerdo, a los del lado derecho hay que sumarles algo que es, ya, como aquí había un 4 y la esta era 100, entonces era como si aquí hubiera un 104. Este 104 sumado a los de la derecha me da los de la derecha, el 112, y luego este 112 sumado al de la derecha a 50 me da 162. Entonces, ¿cómo calculo este de aquí? Lo calculo con este de aquí. Pero este de aquí lo calculo porque yo ya sabía que esto había dado 4 de subida. Entonces, si de subida había dado 4, no importa cuáles son los acumulados de aquí, el acumulado para el lado derecho ya va en 104. Entonces, yo puedo saber el acumulado para el lado derecho y puedo, al mismo tiempo que averiguo acumulados aquí, a calcular los acumulados aquí abajo. O sea, así puedo paralelizar. Esa es la idea que hay detrás de esta, de este algoritmo que van a mostrar aquí. Entonces, eso es lo que vamos de, a tratar de implementar. Aquí, este scan en paralelo. Entonces, primero se van a crear unos árboles que guarden resultados. Entonces se llama árboles con resultados. Y en esos árboles con resultados, pues cualquiera que sea el árbol ya tiene un resultado, un acumulado, sea que vaya subiendo o sea que vaya bajando. Y si es un árbol hoja, entonces si es un árbol hoja, en mi árbol hay, en mi árbol hay, entonces la idea es que voy a hacer un reduce sobre un arreglo. Ese arreglo, entonces voy a hacer unos árboles que me guardan desde dónde, desde qué lugar del arreglo hasta qué lugar del arreglo llevo el resultado y guardo el resultado. Y para los nodos que tienen un árbol izquierdo y un árbol derecho, entonces también guardo cuál resultado cuál resultado llevo ahí. O sea, ya no solamente guardo el árbol izquierdo y el guardo derecho, sino también el resultado del acumulado que llevo en el árbol. Y en las hojas no solamente guardo de dónde a dónde está el resultado de esa hoja en el arreglo, sino eh, guardo también el resultado. Entonces ahora vamos a hacer el reduce hacia arriba, el reduce, ese que se llama el reduce segment hacia arriba, que lo que hace es recibir un arreglo, un isc y un def, y entonces él va a decir cuánto da el reduce de ese arreglo con este valor inicial, con esta función. Y hace lo que hicimos ahorita, que es recorrer el arreglo de izquierda a derecha, averiguando el acumulado y ya. Y devuelve eh, ese reduce sec 1, lo que devuelve es cuánto daría el acumulado, el reduce sobre ese arreglo. Ah, y devuelve ah, exacto, y devuelve el acumulado. Ese es reduce sec 1.
Entonces, ¿cómo vamos a llenar el árbol? Aquí es donde se hace el árbol. Así que llama llenar subiendo, es hacer el árbol subiendo. Entonces, tengo un arreglo al que tengo que calcular el reduce desde hasta con esta función. Entonces, voy a devolver un árbol de resultados. Voy a crear el árbol que va subiendo. Entonces, él dice, bueno, si el tamaño del arreglo es menor que un límite, entonces ya creo una hoja que dice desde dónde hasta dónde del arreglo está mirando, con el cálculo de cuánto es el reduce ahí. Si no, entonces creo un árbol, creo un nodo árbol con un hijo izquierdo y un hijo derecho. En el hijo izquierdo hago lo que tengo que hacer, que es llenar subiendo la mitad de ese arreglo, y en el hijo derecho hago lo que tengo que hacer, que es llenar subiendo la otra mitad del arreglo. Y entonces, y luego eso lo hago en paralelo, y luego creo un nodo que tiene un árbol izquierdo, el que dio el resultado de la primera parte, un árbol derecho, el que dio el resultado de la segunda parte, un árbol derecho, y el resultado calculo la F entre el lado izquierdo y el lado derecho, o sea, voy averiguando la acumulada. O sea, básicamente, inicialmente tengo un arreglo con estos cuatro elementos, digamos, y lo que va a hacer esto subiendo es crear estos nodos con estos valores intermedios, el 58, el 4 y el 62. Y crea el árbol para arriba. Y eso es lo que se llama llenar subiendo. Llenar subiendo lo que hace es, dice, mira, yo tengo un arreglo que tengo que hacerle reduce desde tal sitio hasta tal sitio con esta función. Entonces yo no voy a devolver todavía el valor del reduce porque realmente lo que quiero hacer es scan. Entonces voy a utilizar lo que yo hago con reduce, pero voy a hacer un reduce guardando los acumulados en un árbol de resultados. Entonces ese árbol de resultados, ¿cómo funciona? Si el arreglo era suficientemente pequeño, entonces simplemente guardo que esa era una hoja que tiene estos dos elementos, que recorría ese arreglo desde hasta, y el valor de ese reduce, de ese pedazo, daba tanto. Y hago el reduce secuencial. Si no, entonces parto el arreglo en dos, armo dos nodos, el nodo izquierdo y el nodo derecho, hacia arriba. Esos nodos van a tener dos hojas, ¿cierto? Entonces, lleno subiendo el arreglo del lado izquierdo, lleno subiendo el arreglo del lado derecho. O sea, como quien dice, haga este árbol, haga este árbol, y luego de hacer ese árbol, haga este árbol. Bueno, todo este árbol. No lo pude señalar. Entonces, ¿cómo hace este árbol? Él dice, armo este árbol, que es 4 con 1 y 3, armo este que es 58 con 8 y 50, y luego aquí armo un nodo que queda al izquierdo, al derecho, y aquí pongo la operación entre ellos dos que hace sentido, que es la suma. Eso es lo que hace llenar subiendo. Y llenar bajando va a ser el scan, o sea, va a conseguir los resultados que tiene que acumular. Pero entonces, cuando él tiene que hacer un scan, ¿cómo se llama? Un scan secuencial, lo que hace es hacer el scan secuencial como lo hacíamos antes. Este es el scan secuencial. Y el llenar bajando, entonces él vuelve y pregunta, si tengo una hoja, entonces a las hojas les hago el scan secuencial. Y me dice cuánto da. Pero si tengo un nodo, entonces lo que tengo que hacer realmente es, o sea, en sal va quedando el scan secuencial. Pero si tengo un nodo, entonces con un hijo izquierdo y un hijo derecho, entonces lo que hago es llenar bajando el hijo izquierdo con el acumulado que me dijeron que empezaba, con F, con L y sal, y llenar bajando el hijo derecho, pero el hijo derecho lo lleno bajando con la operación entre el acumulado inicial y lo que ya tenía acumulado del hijo izquierdo, porque eso es lo que me da el hijo derecho. O sea,
Cuando yo voy a empezar bajando aquí, digo, yo ya sabía que este señor era 4, entonces a este señor lo empiezo a llenar desde 104. Entonces 104 más 8 va a dar 112. O sea, él sabe cómo empezar aquí porque él dice 100 era el acumulado de todo este lado. Y hasta aquí dio 4, luego todos los que sumen de este lado empiezan por 104, más lo que den. Eso es lo que está haciendo aquí. F de A0, L.res es el resultado que tenía el hijo izquierdo, se lo opera con el del hijo, con el acumulado original, y ese es el acumulado con el que empieza el hijo derecho, y llena el hijo derecho. Y entonces hacer scan de un arreglo completo consiste simplemente en llenar subiendo el arreglo original y luego llenar bajando el arreglo original y, y añadiéndole en la primera posición del arreglo el acumulado original. Ese es, ese es el scan. Miremoslo con un ejemplo pequeño y luego lo miramos con un ejemplo bien grande para ver si ganamos tiempo o no ganamos tiempo. Entonces, los import, que ya estaban ahí seguro. Eh, la definición de los árboles. El reduce secuencial, el umbral, el llenar subiendo, el scan secuencial, el llenar bajando, chin, 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 y el scan. Me falta el scan, pero es que creo que cuando los copio allá abajo con estos comentarios no funciona bien. Eso es verdad, chicos. Pues ya tengo eso, entonces vamos a hacer una pruebita. Una prueba pequeña primero. Vamos a crear un arreglo de tamaño 10. La respuesta va a ser un arreglo de tamaño 11. La operación va a ser suma. La operación va a ser suma. Y vamos a hacer el scan left, dejando la respuesta en S1. Y si miramos qué es S1, entonces van los acumulados. 100, como el arreglo empezaba en 0, 100 más 0 da 100, más 3 da 103, más 0 da 103, 105, bueno, fue sumando los arreglos que van números entre 1 y 5, entonces hubo mucho repetido ahí, y hubo ceros. Ese es el scan. Y vamos a hacer una prueba del secuencial versus el paralelo, como siempre. Creamos un arreglo al azar de tamaño 3, 4, 5, 6, 10 millones. El arreglo para la respuesta secuencial, el arreglo para la respuesta paralelo, la suma, el valor original que era 100, llamamos el secuencial, llamamos el paralelo y averiguamos qué tan bueno nos está. ¿Qué error había ahí? No sé. Dio aceleración de 1.12. Por lo menos dio aceleración. No dio mucho mejor, pero dio aceleración. Bueno, ese es el scan left con resultados intermedios. ¿Qué faltaría aquí decir?
Ah, este fue el que vimos, el del arreglo secuencial. Nada, lo único que hay que decir es que cuando uno lo prueba, el límite es muy importante. Hay que mejorarlo experimentalmente. Por ejemplo, cuando lo puse en 1000 no hubo aceleración, sino desaceleración. No sé el límite aquí en que estaba. Límite, límite umbral en 10.000. Bueno, con esto hay que jugar para ver en qué momento, para ver cómo hacer tuning de eso y que la cosa quede bien o quede mejor. Eso es lo que les iba a contar hoy. Entonces, ¿qué les conté hoy? Que uno puede paralelizar tareas eh, como el mapa o como el reduce, y que si uno organiza, o sea, uno logra expresar la solución a su problema con una combinación de maps reduce, entonces ese problema es altamente paralelizable porque el map y el reduce son paralelizables. Eso es lo que tiene que quedar de hoy. Hay que coger esos ejemplos, hay que ponerlos a correr. Uno no aprende bien, aprende haciendo. Entonces hay que hacer eso. No sé si tienen alguna pregunta.